Manolo, pásame un poco de esa botella que pone la vida biloba. Mucho mejor. Queridos amigos, estamos en la vida biloba y hoy os quería contar algunos datos acerca de cómo nos afectan los factores climáticos. Vamos a abrir la despensa en este día de hoy y muchas veces hablamos precisamente pues de sustancias como la canela, como el jengibre, y decimos que nos ayudan a aliviar las consecuencias del frío en nuestro cuerpo. Y más o menos todos tenemos claro cómo nos afecta el frío en el cuerpo, pero os voy a contar un poquito más en detalle. Y para empezar a hablar del frío, pues voy a hacerlo acompañada de uno de mis libros, el segundo volumen de las bases de la medicina china. Y en el apartado del frío hay unas líneas que lo introducen y en el que explico a modo de historia. La sangre se congela y se enlentece el pulso. Los dedos no se sienten, las manos se paralizan y la mente solo puede canturrear para no entrar en el sueño del hielo. Estás y no estás. Y el dolor es cada vez más intenso, aunque llega un momento en que no se percibe porque se duermen los sentidos. Y solo sientes extraño, un temor a dejar de respirar. El frío obliga a una retirada. ¿Dónde? Allá donde encontrar alivio y recobrar la vida. El frío está relacionado con el elemento agua y con el invierno y con el riñón como órgano yin, representante de hecho del agua. El frío es la energía, por así decirlo, es el chi, característico del invierno. Como es el caso del viento, no significa que el frío solo pueda aparecer en invierno, ni que tenga que ser solo un agente natural al que nos referimos. Puede ocurrir que el frío aparezca en otras épocas del año, pero no nos encuentra tan preparados como cuando es invierno, ¿cierto? Y también puede darse que sea un agente artificial provocado por los humanos, como ocurre en el hábitat o en los entornos de trabajo, por ejemplo, el aire acondicionado, o qué me decís, por ejemplo, de los barcos de pesca en alta mar donde se congela los pescados o las personas que trabajan en las cámaras frigoríficas. Para comprender el frío como agente etiológico, hemos de recordar cómo se manifiesta en la naturaleza. Se suele decir que el frío es un factor climático de tipo yin, ya que destruye y consume fácilmente el yang. El yang estaría aquí representado como la actividad, el calor y el movimiento, factores que son contrarrestados por el yin, que se relaciona con quietud, frío e inactividad. Que el frío consume el calor lo sabemos o lo comprendemos todos. Si la sopa o el té están calientes, pues pones un poquito de agua fría. Este intercambio es un cambio en el tipo de movimiento de las partículas. Menos movimiento, más frío. El frío se dice que solidifica y estanca, pues ralentiza la circulación de los fluidos que bajo la influencia del frío se mueven más lentamente. El frío puede llegar a paralizar y congelar el agua, y lo incluido en ella se paraliza. El hielo se puede mover como se mueven los glaciares, pero no tiene la misma dinámica de rapidez que el agua líquida. Los fluidos se van moviendo más lentamente a medida que se enfrían. ¿Qué cuesta más remover? ¿Un puré caliente o un puré que ya se ha enfriado? El frío provoca contracción. Las texturas se contraen con el frío, la madera se contrae, el metal se contrae, escuchamos crujidos. El agua es un caso especial, pues entre 0 grados Celsius y 100 grados Celsius es líquida. Si nos fijamos ahora en nuestro cuerpo, el frío puede afectar al organismo y al afectarnos presenta distintas características. También, como decimos, es un factor climático de tipo yin, que destruye y consume fácilmente el yang. La afectación de frío, por ejemplo, al sistema superficial de defensa. Y diréis que ¿qué es? Os lo cuento. Está formado por la piel, los músculos y las mucosas. Impiden que el chi, esa energía, esas funciones de tipo yang, lleguen a la superficie. Por lo que se provoca una patología, una enfermedad o un desequilibrio de tipo yin
que cursa, de hecho, notamos o sentimos aversión al frío. Aparecen síntomas de tipo frío, relacionado con las características yin, como por ejemplo inactividad, pocas ganas de hacer cosas, frialdad, la lengua se vuelve más pálida, la cara también se vuelve más pálida, la piel igualmente se vuelve más pálida y tenemos mucosidad normalmente transparente y a veces muchísima, ¿verdad? Además, el frío afecta con mucha facilidad al riñón, a los riñones. El frío crea, como he comentado, solidificación y estancamiento. Esto se refiere a que el frío es el factor patógeno que con mayor facilidad enlentece la circulación de chi y de sangre, produciendo un tipo de dolor muy intenso. El frío y el dolor van muy unidos, de hecho. Hay muchos factores patógenos que pueden provocar dolor, pero el dolor por frío es el más intenso de todos, ya que implica, a su vez, estancamiento de la circulación de chi y de sangre. El calor no llega a donde tiene que llegar porque la sangre se ha estancado y por la solidificación se impide el movimiento necesario para, digamos, entrar en calor y así aliviar el dolor, o sea que parece un círculo vicioso. El frío tiende a provocar contracción, al contrario que el viento, por ejemplo, que tiende a abrir las texturas, a desplazar las cosas, abre los poros, se cuela por todas partes. El frío tiende a provocar que las texturas se cierran los poros, las fibras musculares se endurecen o se encogen, los ligamentos y tendones también se endurecen, pierden su flexibilidad y se provocan contracturas. Esto se explica diciendo que se contraen los movimientos de chi en los músculos, vasos y meridianos, lo que se manifiesta con ausencia de sudoración también y o con rigidez en el movimiento. Afecta con mucha facilidad a las articulaciones, a los músculos y a los órganos internos, sobre todo a los órganos yang del yao medio inferior, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, pero también al yao superior, que es la cavidad donde están los pulmones y el corazón. Quien no se ha puesto calor local en una contractura para que se relaje, quien no ha cogido frío alguna vez en la vejiga o en el intestino por un poquito desabrigado y luego estás con molestias en la región lumbar o haciéndote pis cada 2x3, o porque decimos también eso de calentar antes de comenzar a hacer un ejercicio duro por frío, o cuando entrenamos en un sitio donde la temperatura es más baja de lo normal, tenemos más facilidad para tener lesiones, porque el frío contrae, el frío congela, el frío afecta a nuestras emociones. Y otro día os contaré más cosas, porque el frío he comentado que está relacionado con el elemento agua, con los riñones, con el miedo. Contaré más cosas. Continuamos ahora en La Vida Biloba. En los últimos años se ha producido un aumento muy importante de afecciones variadas como síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, afecciones autoinmunes, oncológicas, alergias, sensibilidad, infertilidad, endometriosis y otras. Todas ellas tienen algo en común: requieren un equilibrio en el sistema de control central. ¿Y si pudieras transferir vitalidad y protección a todo tu organismo para vivir una vida plena? Transferine, equilibrio avanzado del control central, protección antioxidante y nutrición óptima para tu cuerpo, tu mente y tu vida emocional. Transferine, basado en más de 30 años de investigación para la salud del siglo XXI. Porque tú eres lo más importante para ti y para los tuyos. Transferine, de Master Life. Maestría para cada momento de la vida. Visita www.masterlife.info. Pues continuamos aquí en La Vida Biloba y como estábamos hablando antes, seguimos tratando del frío. Vamos a ver algunas manifestaciones más, que hemos ya comentado algunas manifestaciones típicas asociadas al frío, asociadas con el frío que sentimos en el cuerpo, cómo reacciona nuestro organismo. Algunas de estas manifestaciones son, por ejemplo, la ausencia de sudoración. Puede parecer un poco obvio comparado con precisamente una situación de calor de lo normal o calor excesivo. Cuando hace frío, normalmente nos cuesta sudar. Se dice que es por la contracción que comentábamos antes de las texturas de la piel,
la contracción de los poros, nos cuesta sudar. También decimos que existe una aversión al frío. Esto es algo que suelo preguntar a los pacientes. ¿A qué tienes aversión? ¿Qué te apetece? ¿Qué no te apetece nada en absoluto? Y es curioso cuál es la respuesta a esta pregunta cuando uno rellena él solo o ella sola el cuestionario. En el caso del que estamos tratando ahora, del frío, pues cuando el frío es ese agente climático, ese agente patógeno climático, recordad, natural o artificial que nos afecta, si nos está afectando negativamente, lo que sentimos es aversión al frío, que quiere decir que no nos apetece nada estar expuestos a una fuente de frío o seguir expuestos al frío. Aversión significa rechazo, para que lo entendamos. En general se siente aversión al factor patógeno, a ese factor que está provocando un cambio negativo en nuestro organismo. Por ejemplo, vamos a percibir esta sensación de aversión al frío de una manera bastante común y sencilla. No nos apetecen bebidas frías, no nos apetecen alimentos fríos, no nos apetecen ambientes fríos, ni siquiera tocar superficies frías. A veces los mismos cristales de la ventana, si hace frío en el exterior, parece que le da uno así como repelús, o el agua fría según sale del grifo. Otra manifestación común es una sensación de frialdad local o general. A veces la sentimos en determinadas partes del cuerpo y otras veces sentimos una sensación de frialdad generalizada. Asociado también al frío, existe una manifestación muy común que es el dolor. Lo hemos comentado antes al principio de este contenido. Dolor que también puede ser local o generalizado. Y es un dolor que curiosamente se agrava con el frío. A veces con solo pensar en el frío parece que nos duele más. Tenemos distintos tipos de dolores. Uno de los dolores más frecuentes asociados son los dolores articulares, los dolores musculares, los dolores asociados a contracturas que decíamos antes. Y uno muy interesante que suele aparecer con el frío, y algunas personas somos más sensibles que otras al agente climático patógeno frío, y nos provoca cefalea. Cefaleas que pueden ser muy intensas, como comentábamos antes. Ciertamente la cabeza duele debido a un gran número de factores patógenos, y esto se debe al abundante número de meridianos, según la medicina china, de terminaciones de vasos sanguíneos que recorren la cabeza. En medicina china lo relacionamos con los meridianos. Hay un montón de meridianos que recorren la cabeza, el cuello, o meridianos que, siendo del recorrido general en el cuerpo, terminan o empiezan en la cabeza. La orina, en el caso de que estemos en una situación de frío, suele ser abundante y clara. Puede haber diarrea, deposiciones más blandas de lo normal, que puedan incluir alimentos sin digerir, cuando el frío afecta a los órganos yang de la zona abdominal, como es a los intestinos. Parece, por hablar con palabras sencillas, que a uno se le suelta la tripa, ¿verdad? Y que casi que enseguida después de comer vas al servicio. También podemos encontrar, como comentaba antes, rigidez articular y dificultad para los movimientos, ese enlentecimiento, esa rigidez. Parece que nos cuesta ponernos en marcha. También encontramos rigidez articular, como decía, dificultad en los movimientos, pero en todas las edades. No creamos que esto es típico solo de las personas mayores, que posiblemente lo estáis pensando. En todas las edades, lo podemos encontrar en todas las edades por relación con el frío. A veces ese gesto de frotarnos las manos para que entren en calor, por ejemplo, antes de empezar a teclear en la computadora, en el ordenador o en el móvil, ese gesto de calentarnos las manos cuando tenemos que hacer algo en lo que necesitamos mover los dedos bien, pues nos está indicando que el frío está afectando a nuestras articulaciones. El frío realmente afecta a todos los órganos, pues necesitan mantener una temperatura corporal adecuada para funcionar.
Pero la relación con el elemento agua que hemos comentado antes nos dice que el frío afecta principalmente a los riñones, al sistema urinario, a los huesos y con ello a todo el sistema articular. El frío, como comentábamos al principio, también puede enlentecer el pensamiento. Parece que nos cuesta más, incluso a veces, encontrar esta idea en la cabeza, esto que es lo que queremos decir. A veces parece que nos cuesta esa relación entre el pensamiento y el comenzar a hablar. El frío realmente adormece y como hemos comentado antes, puede llegar a ser muy peligroso. Mucha atención. Hay distintas fases, de hecho, en lo que se llama una situación de hipotermia, y una de ellas es justo cuando empezamos a notar que estamos como adormecidos, que no podemos pensar o que parece que nos estamos durmiendo, que no nos damos mucha cuenta de lo que está ocurriendo. De hecho, un frío extremo puede suponer, desgraciadamente, el fallecimiento de una persona. El cuerpo, en su intento de mantener la temperatura de los órganos internos, lleva la sangre desde la periferia hacia el interior. Por ello, aparecen palidez y por ello se adormecen las manos y los pies, que son las zonas más distales de nuestro cuerpo. Y por último, en último extremo, las extremidades se pueden incluso ver de tono azulado. Las uñas se pueden ver azuladas, pero porque las yemas de los dedos se pueden ver de tono azulado por la falta de riego sanguíneo debido al frío. También los pies, que decimos a veces, no sé si os acordáis, cuando éramos pequeños y estábamos en la playa y llevábamos ya mucho tiempo en el agua y nos decían, sal, que tienes los labios amoratados. Eso es del frío. Por eso, como digo, el frío se caracteriza, curiosamente solemos decir, con el color azul, violeta azulado, y con la palidez, con el color blanco. Y como comentamos, estas tonalidades se relacionan con la falta de un correcto riego sanguíneo y con ese aspecto que decimos de congelación. Para recordar esto, no nos olvidemos de esos desgraciados accidentes que ocurren a veces en la montaña o en lugares por exposición a situaciones de frío extremo. Muchas veces los alpinistas nos han contado cuando han podido sobrevivir a circunstancias de frío extremo, en una avalancha, en un accidente, en una caída, y nos han contado esas sensaciones de adormecimiento. Sabemos que es muy peligroso porque de hecho puede haber un problema de una rotura, por ejemplo de una falange de un dedo, y no te enteras porque como que llega efectivamente a congelarse. Bueno, pues hoy hemos hablado del frío como agente climático patógeno. Es muy importante que tengamos en cuenta que los agentes climáticos, pues malos, de hecho, no tienen por qué ser patógenos. Es decir, no tienen por qué crear un malestar, una enfermedad. De hecho, además, existe una, situación de relatividad en que, dependiendo de la constitución de cada persona, de la resistencia de cada persona y de lo que cada persona esté acostumbrada, pues se necesita, por así decirlo, más o menos cantidad de frío para crear estas situaciones que hemos comentado de dolor, estas situaciones de enlentecimiento físico y mental, estas situaciones de dificultad en el movimiento. Lo que sí es muy importante, y dejadme que os lo recuerde, es que no os olvidéis de beber agua. De la misma manera que el calor generalmente nos hace sentir sed, ¿verdad? El frío, por contra, parece que nos quita las ganas de beber agua porque tenemos el agua como asociado a algo frío, pues refresca, por así decirlo. Pero beber agua es muy importante. Nuestro cuerpo está compuesto en una parte muy, muy importante de agua. Fijaos, un 80% en un bebé. A medida que nos vamos haciendo mayores,
esta proporción va bajando, pero igualmente es muy importante. Por lo que beber agua, incluso en los días fríos, y digo incluso en los días fríos porque hay muchas personas que se les olvida, es muy importante. No bebamos agua fría, no hay necesidad, ni bebidas frías, desde luego. Además, la garganta se va a ver afectada. De hecho, la garganta, las vías respiratorias altas, se pueden ver afectadas muy fácilmente por el frío. La nariz sabemos que está preparada para calentar el aire que entra en nuestro organismo, pero es muy importante poder ayudar y ponernos siempre pues una bufanda o un pañuelo. Y como digo, no bebed agua o bebidas frías para evitar ese daño en la garganta que está muy irrigada y no le va bien el frío durante los días fríos, evidentemente. Es mejor beber agua tibia o, ¿por qué no?, podemos tomar infusiones que os gusten. Os voy a dejar en la descripción del episodio de hoy algunos enlaces donde podéis encontrar infusiones muy ricas y además muy buenas. Qué molesta es esta dichosa tos. Cof, cof, todo el día. A mí me pasa igual. Si no me cuido, me pasa lo mismo, pero tengo siempre el jarabe Airux de Master Life. De hecho, ya lo tomé el año pasado y no me falta ni en casa ni en el trabajo. ¿Airux dices? ¿Será compatible con mi sistema operativo y de ventilación? Sí, mira, es el jarabe de Master Life para la tos seca y también para la tos con flemas o tos nerviosa. Sabes, todos son ingredientes naturales que además cuando tienes congestión y resfriado o cuando tienes la voz cansada como te pasa a ti, pues van de maravilla. Anda, pues muchas gracias, doctora Nuria. Airux sabe realmente muy bien, deja la voz muy suave y me ventilo mejor. Gracias a ti. Ya sabes, adiós a la tos con Airux de Master Life. Sigue las instrucciones del envase y ahora consigue tu Airux y aprovecha las ofertas en la web. Sí, claro, voy a entrar yo misma a comprarlo, que me llevo muy bien con esa web. Ja, ja, ja. Master Life, maestría para cada momento de la vida en masterlife.info. Y si tenéis alguna duda o pregunta, podéis contactar conmigo desde la web www.biloba.es, desde el formulario de contactos. Recuerdo que tenemos una sección de consultas gratuitas en el programa que atendemos de forma totalmente anónima y os invito de nuevo, queridos biloberos y biloberas, a visitar la web www.biloba.es, donde vas a encontrar mucha información para ayudarte a tu salud física, mental y emocional. Y también tienes como novedad desde el año pasado, desde hace unos meses, la tienda de Biloba, donde están los libros, los ebooks y los productos con ofertas especiales. Si te ha gustado el contenido de hoy y tienes problemas con el frío, o aunque no tengas muchos problemas con el frío, estamos viviendo época fría y necesitamos cuidar nuestras articulaciones y estar más flexibles para que el frío nos afecte menos, pues déjame recomendarte de la línea Master Life 2 productos. Colflex, que es un producto basado en colágeno hidrolizado de primerísima calidad con una muy alta biodisponibilidad. De hecho, se nota enseguida, en los primeros días ya vas a notar el efecto del producto con ácido hialurónico, silicio, vitamina C, magnesio y otros cofactores para ayudar a que el colágeno de todo el cuerpo esté en la mejor disposición posible. Tenemos colágeno en muchas partes del cuerpo. Vamos a hablar de ello, lo hemos hecho en alguna ocasión, pero vamos a ampliar. Y el segundo producto que te recomiendo, aparte de Colflex de Master Life, es el producto que se llama T-Advance. T-Advance está basado en vitamina C y bioflavonoides que provienen de frutos que además nos aportan antioxidantes, bioflavonoides y sustancias que van a tener, que de hecho tienen en nuestro organismo, acciones antiinflamatorias, analgésicas y nos van a ayudar pues a estar mejor, a sentirnos mejor. Tienes la información sobre Colflex y C-Advance en la web masterlife.info, donde te invito a entrar y aprender más de cómo poder cuidarte de manera natural con productos, complementos nutricionales de primerísima calidad, donde están incluidos más de 30 años de trabajo. Si tienes alguna duda,
te recuerdo que puedes escribir bien desde la web masterlife.info, bien desde la web biloba.es, desde el formulario de contacto. Tenemos un regalo para ti si nos escribes. Y ya termino en el día de hoy. Si te ha gustado el contenido de hoy, si te gusta la vida biloba, pues me gustaría mucho a mí que nos dieras un like, que te suscribieras al canal, que te suscribieras al programa y que compartieras con tus amigos y amigas la vida biloba. Y no me olvido, recuerda sonreír, que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo día, queridos biloberos y biloberas. Vivid conmigo la vida biloba.